aprendamos el día de hoy. Amén. Amén. Muy bien, gracias Florecita. Primero que nada, pues para los que nos visitan por primera vez, queremos contarles que la comunidad se reúne cada sábado, ¿verdad? Ustedes pueden siempre estar pendientes de la página de Facebook o de Instagram, que ahí les vamos a estar compartiendo el link para poder acceder a cada reunión de cada sábado. El día de hoy tenemos una actividad muy especial. El día de hoy vamos a hablar sobre el aborto. Tenemos a 3 invitados muy especiales. Bueno, uno es parte de nosotros, uno de nuestros invitados es parte de nosotros y tenemos 2 invitados muy especiales para poder compartir con ustedes este foro. Así que el día de hoy, en este momento, tengo el honor de presentarles al primer conferencista, que es el doctor Estuardo Carrera Brolo. Él es médico, ginecólogo y obstetra, es presidente de la Asociación de Endoscopía Ginecológica de Guatemala, médico jefe de la unidad de videolaparoscopía ginecológica del Departamento de Ginecología del Hospital General San Juan de Dios. Él también es director del programa Ginecología y Vida en Radio Estrella, que lo transmiten los días jueves a las 2 de la tarde. Director y conductor del programa Salud y Vida con Jesús en el canal Jesús TV. Y director del movimiento Educando para Vivir. Con ustedes los dejo el doctor Estuardo Carrera. Muchas gracias, Karen, que Dios les bendiga. Gracias a todos, qué gusto saludarles. Mi asombro es que no solo aquí en Guatemala, sino que en Inglaterra y en Italia, así que es un gusto saludarles. Qué bueno y qué bueno ver que se reúnan todos los sábados por esta vía, así que es muy grato para mí poder compartir con ustedes tarde. Y no sé si puedo proyectar, Eric, Karen, ustedes me dicen. Ya está como ¿Sí? administrador para poder hacerlo. Ah, ok. Por favor, me van diciendo ustedes si se visualiza la... Es una presentación corta, pero no sé si se ve bien ahí. ¿Ustedes me confirman? Ahorita todavía no se ve, doctor, o al menos yo no la veo. ¿No? La tengo proyectada, pero no sé por qué no me... En compartir pantalla, doctor. Dame un minuto. Yo creo que hoy sí va a ser así. En lo que el doctor proyecta su ¿Está bien ahí? presentación. Perdón, ¿se ve ahí ahora? No, doctor, todavía no. Bueno, Ahorita perdón, Karen, sí. No. Iba a decir algo, Karen, disculpe. No tenga pena, doctor. Les iba a comentar que igual pueden realizar sus preguntas por medio del chat, como lo está colocando ahí Eric. Ya vemos, doctor, ahorita empezó a... Ok. Sí. Me confirman, por favor. Ahora sí. Y al finalizar los 3 expositores, entonces tendremos el espacio para preguntas. Así que si tienen alguna, la pueden escribir y hasta al finalizar los 3 vamos a tener el espacio de las preguntas. Puede iniciar, doctor. Gracias, muy amables. Bueno, miren, creo que como inicio es bueno tener una idea de qué es lo que está cuando hablamos del aborto. Ayer había un chat de con unos colegas y muchos hablaban de que sí el aborto cuando hay violación en las niñas y en las adolescentes, pero me gustaría que habláramos, que pusiéramos como, yo sé que todos, bueno, espero que todos sepamos dónde empieza la vida y qué es cuando hablamos de aborto. Es que el aborto, cuando se habla de aborto, es una palabra muy pequeña. Por ejemplo, en México al aborto le llaman ILE, interrupción legal del embarazo, y cada vez hacen un término más pequeñito y todo, pero al final de cuentas es un procedimiento que va en contra del quinto mandamiento, es un asesinato, en realidad es terminar con una vida viviente. Y ahora es curioso ver cuando si ustedes han visto ahorita que se están con el nuevo presidente en Estados Unidos, ver cómo este punto del aborto, aparte de género y contra la familia,
vuelve otra vez a la palestra. Es interesante ver cómo hay a nivel del mundo, cómo hay una cuestión que va en contra de la vida y sobre todo va muy a la ligera cuando hablamos de un aborto. Para hablar de esto, solo quiero hacer un resumen rapidito. Solo quiero recordar cómo se da un embarazo y cómo nuestra Iglesia Católica defiende al ser humano desde su concepción. Voy a usar este esquema. Por favor, me dicen si está bien, si se mira claro. Y me interesa mucho el cursor para que ustedes vayan viendo esto. Quiero hacer un repaso Sí, ligero doctor. de cómo se da una menstruación, cómo se da la regla en una mujer. Porque toda vez una mujer ha empezado a menstruar, ha empezado a tener su regla, su menstruación, y tiene relaciones sexuales, no importa la circunstancia, puede ser a través del matrimonio, pero también puede ser a través de una relación fuera del matrimonio o un abuso sexual incluso. Entonces, un ligero repaso de cómo se da una menstruación. Primer día de menstruación, pues esto puede ser de la menarquía, del primer día de menstruación hasta la menopausia, el último día de menstruación. Pero en el ovario tiene el tamaño de una moneda de quetzal, más o menos. Y en el ovario, el primer día de menstruación, que es esa estructura, se llama folículo, como una ampolla, como una espinita. Entonces, a los 15 días se rompe y sale el óvulo. Me da cuenta que el cursor es el óvulo. Llega el óvulo acá a la trompa de falopio a la entrada y le avisa al cerebro que puede haber embarazo. Viene el cerebro y le manda avisar al útero que puede haber embarazo. Entonces, el óvulo hace este camino y cuando llega a la mitad de la trompa de falopio, pueden haber dos situaciones. Primera situación, no hay relaciones sexuales con el esposo. Si no hay relaciones sexuales con el esposo, no hay ninguna posibilidad de embarazo. El endometrio, que es la parte de adentro del útero, está preparándose. El cerebro da la señal de que se prepare y se acolchona. Se acolchona, se vitamina y está todo listo para recibir el embarazo. Si no hay embarazo, viene el óvulo acá. Y el óvulo al llegar acá le avisa al cerebro que no hay embarazo, el cerebro manda a descamar el endometrio, sangra y esa es la menstruación. Lo que quiere decir es que no hubo embarazo en ese momento y lo único es que corre, va de nuevo, otro óvulo y así se va hasta que se dé el embarazo, ¿sí? Todos los meses. No hay nada del otro mundo, la mujer puede seguir su actividad normal, puede comer lo que quiera, tomar lo que quiera, que no hay nada que corte todo este ciclo menstrual que se da mes a mes, ¿sí? Ahora, en este esquema sí quisiera, porque a ustedes los veo como líderes, entonces sí me gustaría dejar algunos términos bien claros. Este órgano que está acá es el útero, es la matriz. Útero y matriz es el mismo órgano, porque les van a decir muchas veces que hay muchas personas que creen que el útero es un órgano y la matriz es otro, es el mismo órgano. Útero y matriz es lo mismo, ¿sí? Y un tercer término, y esto quiero usarlo ahora, en abajo, en quiché. En quiché, en idioma maya, los mayas en idioma quiché conocen al útero como un utiochil. ¿Qué quiere decir utiochil? La U quiere decir uno, Dios quiere decir Dios, Él quiere decir lugar. Para los mayas, el útero, la matriz, es un utiochil, un lugar de Dios, un lugar sagrado, ¿sí? Y esto que vamos a ver ocurre en un lugar sagrado. Cuando hablamos de esto, hablamos de la vida y mi idea en este momento es ver cómo empieza la vida y cómo empezó la vida de cada uno de nosotros, pero también cómo empieza la vida de nuestro prójimo. Y cómo de esto hay muchas personas, hay mucho ataque para ir en contra de esta vida. Porque cuando vamos a ver lo que va a suceder ahorita, vamos a ver que es un cuerpo el que se forma, pero también hay almas de por medio. Cada cuerpo empieza con un alma. No es que el alma se va a formar o se va a unir después al cuerpo. El cuerpo y el alma empiezan en el mismo momento. Y esa es la idea de ver esto en este momento, ¿sí? Ahora vamos a la segunda situación. Salió el óvulo, llegó a la trompa de falopio, le avisó al cerebro que puede haber embarazo, el cerebro acolchonó el endometrio, el óvulo llega aquí a la entrada de la trompa de falopio y cuando llega aquí a la mitad de la trompa de falopio, en el momento de una relación sexual, en el momento de la ovulación, el óvulo es alcanzado por los espermatozoides. Los espermatozoides están depositados acá en el canal vaginal. Hacen este recorrido y aquí es donde se da el embarazo, a la mitad de la trompa de falopio, ¿sí? En la mitad de la trompa de falopio es donde sucede el embarazo. Ahí se une el óvulo con el espermatozoide, que vamos a ver en un momento esa imagen que ha sido captada. Primer punto de vista,
diferente y sí. Segundo punto de vista, los abogados se interesan en la abogacía, en lo legal. En Guatemala, por ejemplo, el artículo número 3 de la Constitución dice que el guatemalteco tiene sus derechos desde la concepción, desde este momento. Y el tercer punto de vista, que hoy nos apoyamos y gracias a Dios que tenemos aquí la presencia de tres sacerdotes, aquí empieza el alma, ¿sí? Y eso es importante porque nuestra iglesia defiende el ser humano desde este momento, porque el alma es eterna. Si cuidamos bien nuestro cuerpo, durará 100 años, pero el alma se une, cuando morimos se une a la eternidad de Dios. Entonces estamos hablando de algo tan puro, tan importante como lo es el alma. Entonces aquí empezó cuerpo. 6 días después viene el embarazo y se va a implantar acá, en el endometrio, ¿sí? Ahora, ¿por qué la importancia de esto? ¿Sí? Y ojalá que corra el video. Hay un video que quería mostrarles, que para mí es importante porque es algo que no se ve tan fácilmente al ojo humano, ¿sí? Es algo que ocurre microscópicamente y ocurre en un utriochil, en un lugar de Dios, ¿sí? Solo voy a ver si nos voy a... Pero en Dios que ahí está. Este video, bueno, es un video, espero que corra. Si ustedes ven, esta es la cabecita de un espermatozoide. Esto es microscopio electrónico, imposible verlo al ojo humano. Pero son espermatozoides, ven ustedes la cabecita y la colita. Normalmente este video corre mejor, no sé por qué no está corriendo ahorita, pero la idea es ver ustedes que microscópicamente, y que aquí quiero recalcar algo. Cada una de estas células es un espermatozoide. Esta es una célula, no tiene alma. Lo que quisiera recalcar mucho es de que son 100 millones de espermatozoides los que ocurren en cada relación. Y cada uno de esos espermatozoides, pareciera un hormiguero esto a ustedes, pero cada uno de ellos es una célula que va a alcanzar otra célula, que ya cuando se unen esas dos células forman un ser humano, un cuerpo, un alma entera. Esta es la entrada al útero, trompa de falopio izquierda, derecha. ¿Cómo sabe esa celulita de más espermatozoide? ¿Cómo sabe a dónde tiene que agarrar? ¿Por qué agarra a la izquierda y no a la derecha? ¿Sí? ¿Por qué el que agarra a la derecha y era la trompa equivocada y se pierde? Pero me gustaría que vieran esta imagen. Esta es la imagen para mí más linda. Este es el óvulo y aquí va a ser siendo alcanzado por el campeón, por uno solo. ¿Sí? De esos 100 millones que empezaron la carrera, hay uno. ¿Cómo ese espermatozoide supo para dónde agarrar? ¿Cómo ese óvulo supo por qué escoger ese espermatozoide? Y ahí el Antiguo Testamento lo dice. Dios pensó en nosotros siglos de siglos atrás, ¿sí? Y en ese Utiochil, en ese lugar sagrado, y aquí me quiero detener en esto, empezó la vida de un ser humano desde 3 puntos de vista: el biológico, el legal y el espiritual. Y esta es la foto para mí muy importante. ¿Por qué recalcar en esto? Porque hoy en una plática del aborto, ¿por qué hablar de esto? Porque, repito, me interesa mucho dejar en ustedes lo más claro posible, porque los veo como líderes y ustedes van a ser multiplicadores en la creencia de nuestra Iglesia Católica. ¿Y por qué defendemos? En este momento que se dio en la trompa de falopio, aquí empieza un ser humano. Aquí alguien me podrá decir, no, es que no hay un ser humano, es un preembrión, este es un ser humano. De aquí en adelante, todo lo que se haga para que ese ser humano no se implante o no siga adelante, no se implante, me refiero a que no se llegue a anidar al útero, o no siga adelante, eso se llama aborto, ¿sí? Entonces, el aborto no es solo el aborto aquel que vemos como, que lo vamos a ver en un momento, no es solo cuando vemos esa carnicería y acabar con un ser humano que ya lleva 2 meses, 3 meses o incluso hasta 9 meses. Pero el aborto puede ser, y por eso es que hablo, y aquí disculpe que me meta en esto, pero cuando hablamos de aborto no solo vamos a hablar del aborto que vemos y que oímos, sino que me gustaría detenerme un poquito en esto, en lo que es los métodos contraceptivos, que tanto atacan a la iglesia porque la iglesia católica no permite y no va a estar nunca en favor de que se usen los contraceptivos. En el coito interrumpido, método de barrera, no es tanto problema. Desde la píldora del día después hasta las operaciones, ahí hay problema, ¿sí? ¿A qué problema me refiero? Si vemos lo que ha estado pasando, sale el óvulo, llega el óvulo
se llega a alcanzar en la trompa de falopio por el espermatozoide campeón y empieza a haber una división. Ustedes ven que se divide en 2, en 4, en 8 y así va dividiéndose y a los 6, 8 días después, la idea es que el embarazo se implante, que se anide en el útero, en el lugar donde estaba preparado para recibirlo. Si una mujer, si una pareja está usando un método que no permite que esta anidación se lleve a cabo, eso para la Iglesia Católica y para todos debería ser, es un aborto. Ojos que no ven, corazón que no siente. Pero eso es un ser humano con un cuerpo y con un alma que siguió de largo, ¿sí? Que no se pudo implantar, que no se pudo anidar, ¿sí? Todo lo que se haga para evitar, esta es una foto de la implantación, el embarazo se dio acá y la implantación se va a dar dentro del útero, dentro del útero. Pero todo lo que se haga para que este embarazo no se implante, este es el momento de la implantación, este es el embarazo. Y esto arrugado es una estructura que el cuerpo de la mujer lo protege, lo cubre. Entonces, ¿por qué? Porque la mitad de información del bebé es del papá. Y para los anticuerpos de la mamá, esto es un cuerpo extraño. Es un ser humano extraño a ellos. Entonces, esto es producido por la mamá. Esto es algo que solo Dios puede hacer. Entonces, lo importante de esto es que si la pareja está tomando algo, se está inyectando, se está poniendo un parche, un implante o una T de cobre, un dispositivo intrauterino, y este embarazo no se logra anidar o implantar, eso se llama aborto. Esta es la razón más importante porque la Iglesia Católica dice no a los contraceptivos o a los anticonceptivos, porque tienen un efecto abortivo. Aquí me voy a detener en algo, y es la píldora del día después, la píldora de emergencia. Y es por eso que explico por qué la importancia que cuando hablamos de aborto, hablemos de esto, porque la Iglesia Católica está en contra de la píldora del día después o de emergencia. ¿Por qué? Porque cuando una pareja o una joven es abusada, una pareja se da cuenta que tiene relaciones sexuales en un día fértil, un día que sabe que está con posibilidad de embarazo, entonces va a la farmacia y compra la píldora el día después o de emergencia. Esa píldora es 1 o 2 tabletas. Al tomarla, van a tomar la concentración de hormonas que hubieran tomado día a día durante un mes. Entonces, de emergencia, van a deshacer el endometrio. Entonces, de emergencia, lo que va a hacer es que ese endometrio no se prepare para recibir al bebé que viene, que se va a implantar. Entonces, la función de la píldora del día después no es evitar la ovulación. Ojo, no es evitar la ovulación, es evitar la implantación. Entonces, por eso es que la Iglesia Católica tiene un fundamento teológico, un fundamento científico en decir no a los anticonceptivos y no a la píldora del día después. Porque son métodos exclusivamente antiimplantatorios. Esa es su función. Ninguno evita que el óvulo se dé, ninguno evita que el embarazo se dé, sino que lo que evitan todos en un 100% es evitar el crecimiento del endometrio. Otro factor importante, y eso es un resumen, que quien usa los anticonceptivos en la pareja es la mujer. Y este es un resumen de lo que puede producir, aparte de cómo actúa. Estos son los efectos serios y lamentables que produce un método anticonceptivo. Entonces, perdón que me haya ido a hablar de esto antes, pero para mí es muy importante en el grupo de ustedes, en cada uno de ustedes, dejar esto bien claro y por favor no se queden con lo que les digo, revísenlo y se dan cuenta de que orgullosamente la iglesia no es por fastidiar, tiene una historia y una experiencia de más de 2000 años. Entonces, estamos en la iglesia que Jesús dejó fundada y por algo, no es un capricho, no es algo, sino que eso es por años y siglos en donde la iglesia nos va dando la guía de por qué no usarlo. Pero dejar la alternativa de usar de una forma natural el espaciar los embarazos sin tener que llegar a producir abortos en el vientre de una pareja que recién se acaba de casar o que están casados para evitar de esta forma. Bien. Vamos a hablar ahora sobre el aborto. ¿Por qué hablo del holocausto moderno? Solo quiero comparar estas estadísticas que van a ver ustedes con lo que pasó con Hitler, con los nazis. Voy a compararlo. Lamentable este holocausto, es parte de la historia de la humanidad, pero Hitler con los nazis mataron 6 millones de judíos. 6 millones de judíos. Es una cantidad enorme. Pero vamos a ver lo que está haciendo el aborto hoy en día. Hoy en día, de cada 10 embarazos, 3 o 4 terminan un aborto provocado. En Estados Unidos, solo en Estados Unidos en el 2010 se hizo 2.3 millones de abortos provocados.
El 13% de esos abortos fueron en niñas abajo de 16 años. Yo uso estadísticas de Estados Unidos porque lo tienen bien documentado. Ellos manejan muy bien sus estadísticas, muy diferente a lo que hacemos en Guatemala. Las estadísticas no son muy manipulables porque no llevamos estadísticas. Pero uso esto de Estados Unidos porque es legal el aborto, lamentablemente. Pero también usan las estadísticas, son estadísticas confiables. En el 73 para acá, del año 73 para acá, se calcula alrededor de 30 millones solo en Estados Unidos. Eso equivale más o menos a un aborto cada 20 segundos. Pero sí quisiera que pusieran atención en esto, en el año 73. Curiosamente, en el año 73, en Estados Unidos decía que se hacían 100,000 abortos provocados. Los mismos que dicen hoy en Guatemala que se hacen provocados. Curiosamente, porque usan esas estadísticas. ¿De dónde sacan estadísticas si es algo que se hace clandestinamente? Entonces no tienen cómo documentarlo. Pero en Estados Unidos en el 73 dicen, señores, 100,000 abortos es demasiado. Viene una señora que queda embarazada, demanda al Estado en Estados Unidos porque está embarazada y no le dejan hacerse un aborto. Ella decía que la habían violentado, la habían violado, había quedado embarazada y quería hacerse un aborto. Gana el juicio y a partir de ella aceptan hacer el aborto. En el año 74, un año después, hicieron 600,000 abortos provocados y hoy en día se hacen alrededor de 3 millones de abortos. La solución para el aborto no es legalizarlo. Si fuera esa la solución, legalicemos los secuestros. Si legalizamos los secuestros, van a haber industrias de secuestros, se van a multiplicar. Entonces, no es la solución el legalizar el aborto. Hoy en día, esta señora que demandó al Estado que por ella se legalizó el aborto en Estados Unidos, hoy da su testimonio donde ella era casada y que un adulterio fue el que se produjo el embarazo y no fue por violación. Y a raíz de ella, su cargo de conciencia es que ahora da su testimonio que fue en base a una mentira que se legalizó el aborto en Estados Unidos. Hoy en día, eso es lo que nuestras generaciones, lo que llevamos, hoy en día al año se hacen alrededor de 45 a 50 millones de abortos al año. Esto no me lo estoy inventando, no lo saco de la manga. Esto usted lo puede revisar en las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. En el 2003, el OMS ya hablaba de 40 millones de abortos al año. Hoy se llega entre 45 y 50 millones de abortos al año, pero además de eso mueren 20 millones de mujeres por la forma que hacen un aborto. Es un procedimiento que se hace a ciegas, que va en contra de la vida del bebé, pero está en juego la vida de la mamá. Está en juego la vida de la mamá. Ahora, ¿cómo se hace un aborto? ¿O cómo se hacía antes la mayoría de cantidad de abortos? Lo que se hace es que se dilata la fuerza del cuello de la matriz y se desgarra el bebé. Estos abortos se hacen con un bebé alrededor de las 10 semanas. Este es un esquema que pareciera una carnicería humana, pero una tortura humana, pero esto es lo que pasa millones de veces al año. Lo que hacen es desgarrar y lo importante en esto es que están actuando sobre niños vivos, sanos. Lo que tienen es esto. Ahora, lo importante de esto es que hoy en día se usan estas partes de bebés. En Estados Unidos y en Europa, y ahora se usan aspiraciones para hacerlo más rápido, para hacerlo más barato y más rápido, más eficiente. Pero lo que tienen de una aspiración es esto. Lo que llora sangre en esto, y lo que es increíble, es que de estas partes las venden. Venden los hígados, los corazones, el cerebro, los miembros. Los usan para hacer, incluso para hacer shampoo, para hacer cosméticos. ¿Sí? Entonces, esto, ver esa cantidad de millones en los días no es cualquier cosa, es peor que un holocausto y eso lo estamos viviendo, ¿sí? Ahora, el extremo de todo esto, y eso le llama la atención para que lo tengan atentos y lo revisen, porque el nacimiento parcial, no sé si alguien había oído de esto, pero cuando empecé a estudiar esto y empecé a ver esto, no puede ser posible que un ser humano llegue hasta este extremo. El nacimiento parcial es hecho en algunos estados, en Estados Unidos y en Europa, y el nacimiento parcial consiste en que hay una señora que tiene 8 meses de embarazo, 9 meses de embarazo, y está por nacer su bebé. Entonces se vuelve un estorbo, ya no quieren ese bebé. Entonces va con un médico y el médico le atiende el parto, y cuando está por nacer el parto, nace la cabecita, con una tenaza les hacen la cabeza al bebé. Este es un esquema de nacimiento parcial. Esta es una nena de 8 meses, que hubiera nacido normalmente. Esto es
lo normal. Ahora, el mayor problema que tenemos hoy en día, en este mes, es que la nueva administración, las nuevas autoridades en Estados Unidos, sobre todo hay que ver cómo actúa la vicepresidenta de Estados Unidos nueva. Dicen ellos que ellos están a favor, sobre todo la vicepresidenta, del aborto hasta un día antes de los 9 meses de embarazo. Ella está a favor de esto. Hoy circularon unas imágenes cuando ella está declarada anticristiana. Ella dice que está declarada anti el Cristo de la Biblia. Y cuando hay una imagen hoy que circula, que cuando le pone a juramentar sobre la Biblia, ella puso su bolso sobre la Biblia, y su mano la pone sobre el bolso, no sobre la Biblia, para no juramentar en contra de la Biblia. Ustedes pueden ver esa imagen que está circulando hoy a nivel mundial, pero esto, no hay hombre, no concibo yo algo que, para mí es lo mismo que nazca el bebé y le pega un tiro, ¿sí? Pero lo importante en esto es que la Constitución en Estados Unidos dice que el ser humano tiene sus derechos a partir de que se ha separado de la mujer, de la mamá. Entonces, para ellos, ahí no hay un ser humano. Y esto para ellos es legal. Diferencia de constituciones. Nuestra Constitución en Guatemala dice que el ser humano tiene sus derechos desde la concepción, desde que se une el óvulo con el espermatozoide. Aquí no. Y eso se hace legal. Yo creo que, como lo que decía un autor en su libro, cada vez que conozco al ser humano quiero más a mi perrito, ese es ese autor en su libro, pero no puede ser posible. Yo creo que es algo que tenemos que hacer para estar en contra de esto. Este es un video que nos muestra, que quiero hacer el resumen de lo que es en realidad un aborto, ¿sí? Y normalmente tiene un audio, creo que el audio no corre, pero sí el video. No son fotos, es un video que permite incluso tomar video. Se tomaron el tiempo de tomar el video de esta niña. Es una niña que tiene 14 semanas, llega a 14 semanas. Aquí tiene alrededor de 5 semanas, 10 semanas de embarazo. Miren cómo va creciendo normal, pero ella se vuelve un estorbo. Ella termina un aborto. Miren sus partes, su cabeza, sus brazos, su cordón umbilical. Está sana completamente. Pero la idea de este video es que ustedes vean lo que es la realidad de lo que es un aborto. Se pueden ver muchas imágenes, pero esto nos aclara mucho. Miren las manitas. Van a ver su orejita, su cabeza. Ahora, pónganle atención a esto. Estos son sus 2 ojos, nariz y boca. Y ella termina en lo que es un aborto. La carita, la carita que vimos hace un ratito, completamente sana, termina en esto. ¿Sí? Esta es una carnicería. Esa es la carita que vemos. Estas son partes de bebés que fueron sanos, y que creo que como humanidad, como seres humanos, tenemos que lanzar un grito y evitar esto. Esto es una carnicería, es algo que no puede ser posible que permitamos, y que encima de eso vendan partes. O que hoy en día, pues se sabe que ahí con estos restos hacen shampoo, hacen cosméticos, venden para células madre. Ahora, la cuestión en esto, y pongo esta imagen, es que no podemos juzgar, es muy difícil juzgar a la mujer que está en esto. La mayoría de veces es una joven, una mujer que le ha dado lo mejor a este príncipe azul, pero ese príncipe azul sale corriendo. ¿Sí? Y el primero en salir corriendo, cuando hay una prueba positiva de embarazo, sale corriendo. Entonces, esa joven, ¿qué hace? ¿Qué le digo a mis papás? ¿Qué le digo a mi mamá? ¿Qué le digo a la sociedad? ¿Qué ha pasado con mis estudios? Entonces, empieza esa carrera, esa lucha contra la vida y contra la muerte. Entonces, no podemos juzgar. Habría que ponernos en los zapatos de esta joven o esta mujer para comprender cómo llega a hacer este acto, en un acto de desesperación, pero que tenemos que trabajar primero para luchar para que la mujer no tome esa decisión. Segundo, la mujer que toma esa decisión, plantear la situación de que somos y seguimos a un Cristo que dejó morir a su hijo único con los brazos abiertos. Es un Cristo que misericordia, perdón, y que no hay pecado en el mundo que no pueda perdonar. Pero es una situación muy compleja, muy fácil tomar partido en esto. Muy fácil decir, no, yo estoy a favor, yo estoy en contra, pero no es la cuestión. Cuando hablamos del aborto, decía al principio, se habla de un crimen, de una carnicería en el vientre de una mamá. No solo decir yo estoy a favor, sino que se está convencido de qué es lo que está, por qué se está discutiendo.
cometiendo y es un crimen, es un asesinato de un prójimo. Creo que algo tenemos que hacer nosotros para luchar por ello. ¿Qué recomendamos? Luchar por la castidad joven. Y ahí empieza la situación. Una joven adolescente no va a dejar de estar siendo abusada porque se hizo un aborto. No es la solución el aborto en una niña, una joven embarazada. Tal vez eso puede haber sido lo mejor que le puede haber pasado, quedar embarazada, para que se den cuenta que están violentando, que están usando. Pero no es la solución esto. Lo que tenemos que hacer es educar sexualmente a los jóvenes. Un joven hoy en día, en su celular hoy en una noche, ve lo que vio su papá en toda la vida. Entonces, si el órgano sexual de un hombre, de una mujer, que es el cerebro, está erotizado constantemente, hay pornografía, hay masturbación, hay una mala educación sexual en la familia, va a terminar un problema con embarazos pronto. ¿Qué recomendamos? Nosotros en el Movimiento Educando para Vivir, a través de una obra de teatro y pláticas, hablamos de que ni AM, ni FM, ni MP3 las relaciones sexuales. Ni AM, ni antes del matrimonio. Antes del matrimonio se llama fornicación. Ni FM, ni fuera del matrimonio, se llama adulterio. Y ni MP3, ni matrimonio para tres, también se llama adulterio. Pero hay parejas hoy que piensan que tres es bueno. Maluma, este cantante, dice que puede ser 4. ¿sí? Y eso es lo que los jóvenes están recibiendo de información. Y en el matrimonio, promover abstinencia de periodos fértiles, como método de desplazamiento para no provocar abortos. Cuando hablamos del aborto, hablamos de algo que empieza, ustedes lo vieron al principio, algo microscópico, oculto al ojo humano, en un lugar sagrado, como es el Utiushil, pero el resultado, unos meses después, es uno de estos seres humanos. ¿sí? Al centro hay una imagen, es un muñeco de mazapán. Bueno, aquí esta es mi nieta, Vale, ahora ya tiene 15 años, increíble cómo pasa el tiempo. No me creí que este era yo cuando era pequeño, no había fotos de correr ni tanto pelo. Enojado y pues son fotos que puse, me fascinaron esas fotos, pero de esta foto quiero hablarles del muñeco de mazapán. Estos son una fábrica de mazapán en México, dicen cualquier belleza, hace cualquier cosa ahí, pero ¿por qué pongo esto? Porque el hombre quiere jugar a ser Dios, el hombre quiere jugar a ser vida y a quitar la vida. Esos extremos del inicio de la vida y el fin de la vida es solo de Dios. El hombre no se puede meter en esos extremos, no debería meterse en esos extremos. Eso es algo que le compete a Dios y que es Dios el que da y quita la vida cuando Él cree y que cree que sea lo. Que, ese era el resumen de lo que quería platicar y creo que eso sirve como base para ya escuchar las otras ponencias para tener como base de cuando hablemos de aborto, hablar de qué es lo que es un aborto. Y que ahí estamos. Gracias. A usted, doctor, muchísimas gracias por esta disertación tan completa que nos ha dado en este momento. Florecita, ¿estás por ahí? Sí, sí, aquí estoy. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, entonces ahora ya viendo la parte científica, vamos a pasar al área eclesial y teológica, ¿verdad? Como siguiente punto tenemos al padre Ubaldo Menchú, ¿verdad? Nuestro asesor espiritual. Él es sacerdote misionero de la Fraternidad Misionera de María, actualmente profesor de ética teológica en la Universidad Mesoamericana, en el Seminario Mayor de la Asunción y en el Instituto Superior de Estudios Misioneros San Pablo VI. Director y formador en seminario y asesor de las líneas pastorales de esta comunidad, como ya les había mencionado. Entonces ahora, padre Ubaldo, lo dejamos. Solo para los que vayan teniendo preguntas, las pueden ir anotando en el chat y así al final las vamos a ir respondiendo. Muy bien, muchas gracias por el espacio y alegre de poder compartir con ustedes. Esta ciencia teológica que yo estudié allá en Italia, en Roma, para mí es fantástica porque sé que es una disciplina que es interdisciplinar, o sea, una disciplina de ética teológica, pero a la vez escucha la ciencia, escucha los análisis sociológicos y todos los alcances científicos que se puedan tener, ya que una moral, para que sea teológica, tiene que estar conectada a la Sagrada Escritura, pero sin olvidar que tenga actualización científica, que es necesaria la actualización científica. Y lo que hemos escuchado es como una actualización científica, ya que hay elementos también que la ciencia va descubriendo
que la iglesia va aceptando y otras que la iglesia dice, no, aquí hay un momento, aquí como hay una manipulación del lenguaje y no es una actualización científica, más bien son manipulaciones del lenguaje, que es lo que escuchamos muchas veces, tratar de reducir la intensidad del concepto aborto para que no se hable de ese concepto. Por una parte. Por otra parte, considero, como dijo el doctor, y quiero ser como darle continuidad a esta reflexión, cuando decía, no podemos juzgar de manera automática a la persona que aborta. Ciertamente es un pecado personal cuando se libre y conscientemente se toma esa decisión, libre, voluntaria, responsablemente se toma esta decisión. Otras veces son por presiones sociales, de familia, incluso de la iglesia. Por lo tanto, se vuelve no un pecado personal, sino que un pecado social, donde nosotros también colaboramos. El momento que rechazamos a una mujer que está embarazada, que estaba fuera del matrimonio, porque a veces nos creemos puritanos religiosos. O sea, todo es pecado. Ciertamente es un pecado, pero ¿qué no somos nosotros para condenarlo automáticamente? En vez de acoger a esta persona que está embarazada por X o Y razón, quedó embarazada, ciertamente se llama la corrección fraterna, nos ayudamos en este caso, pero cuando rechazamos a la persona, ya fue rechazada por su familia y quizás rechazada por su novio, y ahora la iglesia también lo rechaza, como que, ¿qué opciones le queda? Y comúnmente hay personas que llegan al suicidio, incluso matan al bebé y se mueren ellos también, ¿va? Entonces, el pecado social, el pecado personal puede convertirse en pecado social. Esto como un análisis de continuidad a lo que había dicho el doctor. Y esta es una iglesia que acoge a las personas, que abrace a las personas, que le dice, no te juzgo, levántate, vete y no vuelvas a pecar. Y creo que es muy maravilloso lo que el doctor ha dicho hoy. Yo hoy les quiero compartir algunas reflexiones tanto filosóficas como teológicas, ya que es necesario también ir a algunos conceptos que nos pueden ayudar mucho para la comprensión de lo que estamos trabajando el día de hoy, estamos reflexionando. Ahora voy a ver también yo que le voy a presentar algo por acá. Me confirman si lo están viendo y con eso, por esto vamos a partir el día de hoy. Eso, mira, padre. Ok. Cuando hablamos de este tema del aborto, lo ubicamos en la moral especial. Antes de la moral especial tenemos la moral fundamental. Cuando hablamos de libertad, de conciencia, de responsabilidad, todo el tema de valores, tema de leyes, normas éticas, la opción fundamental, son esos temas importantes de la moral fundamental. Luego seguimos una segunda parte, lo que es la moral especial. La moral especial 1 comprende los temas de bioética, de moral sexual y familiar. Luego tenemos moral especial 2 sobre ética política, ética económica, solamente para que nos demos cuenta que es una disciplina amplia. Y el tema del aborto, y también se habla del estatuto legal y ético del embrión humano, para que también lo tengamos en cuenta. Esto lo vemos nosotros en bioética. ¿Por qué la iglesia se preocupa por dar una perspectiva y que sus valores evangélicos sean tratados en este campo de la bioética? Es porque no existe solo una bioética, existen bioéticas. Depende del punto de partida donde se está iniciando a reflexionar. Porque hay bioética, una bioética, o sea, uno dice, yo estudié bioética, sí, qué bien que estudié bioética, pero ¿de qué perspectiva estudiaste bioética? ¿De una visión utilitarista? ¿Una visión pragmatista? Entonces, si esa es tu base de bioética, seguramente en bioética aceptarás el aborto, porque es según tu base conceptual, filosófica e incluso científica en la cual te has fundamentado. Por eso el concepto de vida es importante y preguntarse, si yo ya estudié bioética, ¿qué fundamento biótico tengo? ¿Desde qué ideología o qué línea de pensamiento? Ciertamente, hoy vamos a hablar de bioética teológica, especialmente partiendo del concepto de vida. Vamos a adelantarnos acá, vamos a saltarnos el video. Hay dos conceptos fundamentales en la sociedad hoy. Hablamos de cualidad y sacralidad de la vida. En un momento quieren contraponer la cualidad y la sacralidad de la vida.
Por un lado, la bioética de la cualidad de la vida a veces presupone que la vida sea éticamente definida a través de sus cualidades y admite desigualdades. Es decir, una vida es cualitativa si viene con la normalidad, el concepto normal de ser humano que nosotros sabemos, que no viene con ninguna enfermedad, no viene con ningún síndrome, incluso también reduccionismos culturales, porque viene quizás de una raza diferente, o hablemos también de reduccionismos religiosos, cuando decimos, bueno, es que nació fuera del matrimonio, es que nació en un adulterio, en una fornicación, por eso mismo, entonces vale la pena que se aborte porque, no, porque viene del pecado. O sea, son pensamientos reduccionistas desde la parte biológica hasta la parte religiosa. Pero esos son como el concepto de cualidades de la vida. La iglesia ve que esto es un reduccionismo antropológico, que es incapaz de acoger la multidimensionalidad de la vida humana, el valor de su sentido último, que viene de Dios. Entonces nosotros estamos más en la línea de una sacralidad de la vida. Cuando hablamos de sacralidad de la vida, se quiere expresar la idea de que el valor de la vida humana no depende de una apreciación o una valoración de la cualidad que ella accidentalmente presenta. Más bien depende del hecho mismo de ser una vida humana. Por ser vida humana es sagrada, independientemente de las cualidades que traiga, que algunas son deseables, otras no deseables. Unas cualidades como, por ejemplo, con alguna enfermedad. Las diferentes existencias manifiestan cualidades diferentes. Le decía, algunas deseables y otras no, pero no por esto sea menos la dignidad y el valor de aquella existencia frágil o doliente. Esto lo digo porque a veces sí vienen quizás un niño que va desarrollándose, quizás con alguna enfermedad, con alguna discapacidad, pero no por ello sea de menos valor. Por eso nosotros no creemos no nos reducimos a una cualidad de la vida, más bien de la sacralidad de la vida. Y el agente moral, cuando hablamos del agente moral, me refiero a toda persona humana, todos nosotros que somos agentes morales, estamos llamados a reconocer el valor intrínseco de cada vida humana en cuanto humana. Es decir, solamente por ser humanos ya su vida es sagrada. Entonces, para la bioética católica, ya ahorita sí comprendemos por qué le ponemos el apellido católica, la bioética católica. La vida es sagrada porque desde su inicio comporta una acción creadora de Dios. Es decir, Dios sigue creando. No vamos a reducir un tal Génesis para hablar de que Dios es creador. Podemos decir, Dios fue creador. No. En cada hombre y mujer, esa relación sexogenital, esa relación de amor, ese encuentro entre hombre y mujer, ahí también actúa Dios, porque está Dios creando un nuevo ser humano. Por lo tanto, vamos más allá de las cuestiones biológicas, porque esa acción de vida, esa concepción, es una creación de Dios y permanece una relación especial con el Creador. La criatura y el Creador, hay un encuentro muy especial y es su único fin. Entonces la vida no puede ser reducida a sus solas dimensiones biológicas, porque es una vida en su multidimensionalidad, holístico-relacional. Así, la salud debe velar por la armonía que integra la energía personal, psíquica, física y espiritual. Entonces, es importante tener una visión amplia. La bioética católica piensa en esto, en su dimensión, en la dimensión física de la persona, psíquica y también espiritual. Entonces, tenemos ciertamente un panorama ahora un poquito más amplio de dónde partimos del concepto de vida. Ahora nos enfrentamos ante el drama del aborto. Esto no lo voy a saltar porque son datos más sociológicos, lo que dice la ONU, la Organización Mundial de la Salud. Y ahora vamos con esto que es importante y muy especial.
Entonces, desde el punto de vista genético, y esto sí lo aprueba la Iglesia, o sea, la Iglesia está de acuerdo con esta apreciación científica, dice que la procreación, desde el momento del encuentro entre los gametos, el esperma, el óvulo, es en ese momento de encuentro de los gametos, o las dos células que hablaba el doctor, es un proceso, desde el momento de encuentro, es un proceso evolutivo continuo, desde la fecundación hasta su constitución completa. Vamos a ignorar varios momentos de desarrollo, pero es la misma persona, es el mismo ser humano que inicia su vida en el encuentro de los dos gametos, masculino y femenino. Y ahí hay un proceso de cigoto, mórula, blastocisto, embrión, feto, el neonato. O sea, es una continuidad. Y de hecho, después de nacer, seguimos nuestra continuidad. Niño, adolescente, adulto, anciano. O sea, es una continuidad. Es un proceso evolutivo continuo que inicia en la fecundación. Eso desde el punto de vista, como les había dicho, genético, y desde el punto de vista ontológico, o sea, el ser de la persona, existe una unidad interna y una continuidad en el tiempo del ser humano personal. O sea, es la persona humana en su individualidad, que inicia en ese encuentro de las dos células. Hay una unidad y una dinámica interna que es continua. Hablamos del aborto cuando justamente ya no dejan continuar el desarrollo de la persona, de su crecimiento. Pero la persona hay una unidad interna, una continuidad en el tiempo, desde el momento de su constitución como organismo vivo. Entonces inicia un camino evolutivo de crecimiento. Sin embargo, hay un debate a nivel social desde cuándo decir que es un ser humano o no. Nosotros ya tenemos un concepto bien claro desde el momento de la concepción. Entonces tenemos un concepto claro. Sin embargo, es también necesario saber que hay otros criterios que no son tan católicos, que no son católicos, pero es necesario saberlo porque en algún momento les llegará a ustedes estas concepciones. Por ejemplo, dicen, es persona y esto, su ser persona, o sea, este gameto, este encuentro, esta materia para muchos nada más que va creciendo, es persona según un estatus social. Si los papás dicen que es su hijo y es ser humano, entonces así es. Entonces, es humano, depende de la intención procreativa de los papás. Y si no es ser humano, entonces lo podemos aportar. Entonces, depende de los papás. Como decía el doctor, que algunos incluso en el momento de nacer le cortan la cabeza. Otros criterios extrínsecos es a través de la ley positiva. O sea, es ser humano según el consenso de todos. Si todos decimos que es ser humano hasta a los 14 meses o a los 10 meses, días. A los 10 días, a los 14 días, entonces uno dice, entonces, ¿es ser humano depende de la pareja o depende del consenso de la población? Entonces también eso ya tendrá una base más utilitarista y pragmática. Entonces es importante decir que esos criterios extrínsecos realmente no dicen la dignidad de la persona humana. Es necesario, con otros teólogos, decir y a confirmar que el embrión constituye una entidad distinta del cuerpo materno. Para aquellos que dicen que es mi cuerpo y hago lo que quiero con mi cuerpo, no, es un cuerpo distinto al cuerpo materno, aunque en un primer momento depende ciertamente del cuerpo de la mamá. Esos serían los criterios extrínsecos. Los intrínsecos serían más o menos más biológicos. Unos dicen que, bueno, definimos que es persona cuando ya con sus 14 días, depende de su estado de su estado celular, ahí se aprecia si es ser humano o no. Otros que ya esto es una respuesta muy limitada, que el ser humano es un ser racional. Ok, sí es cierto que es un ser racional, pero esa definición de ser humano ya no responde a la realidad. Porque si decimos que el ser humano es un ser racional, es lo único que lo distingue de los animales, de las plantas, los demás,
Entonces, muchos se justifican, entonces es ser humano hasta que aparezca los órganos implicados en la capacidad intelectiva. O sea, hasta que aparezca el cerebro o el sistema del nervioso central, hasta ese momento diríamos que es un ser humano, porque si el ser humano es un ser racional, pues hasta que aparezca esas capacidades intelectuales, podemos decir que es un ser humano. Criterios extrínsecos como intrínsecos, lo único que tratan de fundamentar es que sea legal el aborto. Comúnmente es lo que buscan, justificar el aborto. Entonces nosotros, según los análisis científicos, la teología católica dice que desde la fecundación el destino del organismo está determinado. Desde el momento del encuentro de gametos, ya sabemos que es un ser humano que está en crecimiento, porque hay momentos de desarrollo, sí, pero no significa que antes era una cosa diferente, ahora es una cosa diferente. No, es un ser humano que ha iniciado un proceso de crecimiento. Por eso podemos decir que hay una continuidad en el tiempo de crecimiento de la persona en el momento de la fecundación. Entonces vamos ahorita a una, por decirlo así, a una valoración ética. Sabemos que la formación, que este encuentro de los gametos inicia la formación de un nuevo organismo humano y va más allá del nivel biológico y pensaremos que es un ser humano que está creciendo. Según la Iglesia, el embrión es una persona desde la concepción. Ya Gregorio de Niza lo decía desde el siglo IV, ¿se imaginan ustedes? Claro, si vamos a la Biblia, Jesús fue el máximo defensor de la vida. Incluso nos resucita porque salva a toda persona. Entonces, si vemos en la Biblia, veremos que Jesús siempre estuvo al lado de la vida, salvando, liberando, sanando. Ya en la tradición de la iglesia encontramos a Gregorio de Niza con esta afirmación, una gran afirmación que también nos pone un poco a temblar. Dice que la materia biológica humana y el alma espiritual son creados juntos. Entonces, ¿en qué momento? En el encuentro de los dos gametos, dos células de la procreación. O sea, ese momento que inicia la vida humana, o sea, también el alma espiritual son creados juntos, dice Gregorio de Niza. Esta misma afirmación de Gregorio de Niza lo confirma el documento Donum Vitae. Este es uno de los documentos que la iglesia, el magisterio de la iglesia, pues sustenta el valor de la vida y está en contra del aborto. Todo confirmado en la Donum Vitae y con un agregado, el primer derecho es a la vida. Que ya, como dice el doctor, también aparece en nuestras constituciones, pero la iglesia lo ha afirmado desde hace tiempos, una tradición bien amplia de la iglesia. Entonces, encontramos a nivel ético algunas argumentaciones. A nivel biológico, los datos actuales de la embriología y la genética nos permiten afirmar que desde el primer estadio de desarrollo embrional, de la fecundación, nos encontramos en una presencia de una individualidad biológica humana. A nivel biológico, hay una confirmación científica, hay una individualidad humana que inicia su desarrollo. A nivel biográfico, es muy evidente que destruir un embrión humano significa impedir el nacimiento de un ser humano. O sea, que es mi historia no inicia, o sea, mi historia personal no inicia en el momento en que yo nací y me dieron a luz. Mi historia inicia desde la concepción, desde la fecundación, ahí inicia mi historia. Si yo narro mi historia, tengo que narrar mis 9 meses que estuve en el vientre de mi mamá. Realmente me dieron a luz, quizás hasta la fecha, pero yo nací antes. O sea, yo ya tuve vida antes en la concepción. A nivel biográfico hay que considerar eso. Para cualquier criterio externo, tenemos una respuesta eclesial y ética teológica, perdón. Hay un principio en la ética, un principio general de la moral
que afirma que nunca es lícito actuar con una conciencia dudosa. Se dice eso porque todavía la ciencia, las leyes están buscando ver en cuándo inicia la vida humana. Entonces tienen duda realmente cuándo inicia la vida humana. O sea, nosotros ya sabemos cuándo, pero muchas ciencias, líneas de pensamiento, leyes, naciones, están pensando cuándo inicia la vida humana, pero tienen duda porque no se ponen de acuerdo. Entonces, en este principio de la conciencia dudosa, dice, en la duda de encontrarse delante de una persona humana, es necesario respetar el embrión humano como si lo fuese. De otra manera, se aceptaría el riesgo de cometer un suicidio. Esto lo dice Evangelium Vitae, número 60 de la doctrina social de la Iglesia. Entonces también hay que ponerle como un candado o más bien una reflexión a aquellos que están en cuestiones legales, en cuestiones médicas, que ante la duda hay que respetarlo como si fuera un embrión humano. O sea, para nosotros sabemos que es un ser humano, pero a nivel de grupos ateos o grupos sociales que no aceptan esa perspectiva, pero la conciencia dudosa es aplicable para todos. Finalmente, también en derechos humanos, porque muchas veces mucha gente se enfrasca en el que es un derecho humano, que yo tengo que abortar porque es mi derecho, es mi cuerpo, cosas así. En derechos humanos se exige de buscar siempre el bien verdadero y entero de la persona humana, de tutelar la autonomía, la libertad de cada ser humano y de evitar cada forma de instrumentalización y discriminación contra ella. Entonces, el aborto es una forma de instrumentalizar y discriminar. Por lo tanto, está en contra de derechos humanos. En lugar de confirmar mis derechos humanos, yo estoy yendo en contra de los derechos humanos porque estoy instrumentalizando y discriminando una vida. Se debe empeñarse en relación con quien es débil, una atención que debe ser garantizada con la conducta ética de los científicos y médicos y desde una oportuna legislación nacional e internacional. Esto es una llamada de la Iglesia a los entes de derechos humanos que no se debe instrumentalizar ni discriminar la vida, especialmente del más frágil. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Padre, por exponernos este punto de vista teológico eclesial. Ahora, Karencita, pasamos al siguiente punto. Claro que sí. Ahora vamos a tener un abordaje desde la parte legal, ¿verdad? Hacemos la aclaración que es la parte legal de Guatemala, porque pues tenemos alrededor del mundo, estábamos viendo en el chat que tenemos a Kevin, que siempre nos acompaña, ¿verdad? Que está desde Perú, desde Ecuador, y también tenemos desde Colombia, ¿verdad? Entonces Nelly está desde Colombia, entonces esta es la parte legal de Guatemala. Y para ello tendremos la disertación de María José Zavala. Ella actualmente es pasante en el juzgado de primera instancia de mayor riesgo B del departamento de Guatemala. Es pensum cerrado de la licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogada y notario de la Universidad Mesoamericana y es activa en apostolados católicos desde hace 13 años. Actualmente es catequista de confirmación de la Parroquia Divina Providencia y acompañante del Grupo Misionero Salesiano, también de la Parroquia Divina Providencia. Las dejo con ustedes. Bueno, muy buena tarde a todos. Gracias por la invitación, por esta oportunidad de compartir con ustedes pues la materia de legislación en el pues del aborto en la legislación guatemalteca. Quiero hacer una introducción con lo que es el aspecto general de defensa de la vida en nuestra Constitución guatemalteca. Es interesante ver que en el prólogo de la Constitución invocan a Dios, inicia invocando el nombre de Dios, nosotros los constituyentes, y bueno, describen la parte general de qué va a tratar la Constitución. Entonces, desde ese momento vemos cómo Dios está también incluido en lo que es nuestra legislación. Propiamente voy a mencionar 3 artículos. Primero es el artículo 3º, que bien lo mencionó el doctor, donde indica que el Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona. Entonces, a partir de ese momento, nuestra Constitución está reconociendo la vida desde su concepción. Nosotros no podemos venir y decir aquí en Guatemala que no hay vida
en la concepción, que solo es un feto, que es algo que no siente, que es algo que no tiene vida, porque nuestra Constitución ya reconoce que es la vida. También voy a tocar 2 artículos de materia internacional. El primero es el artículo 46 constitucional, donde indica que se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, las convenciones, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Muchos tienen la opinión de que los tratados y convenciones internacionales están sobre la Constitución, otros pues manejan la idea de que están al mismo nivel la Constitución y los tratados y convenciones internacionales en materia de derechos humanos. Yo soy de la idea de que están a igual nivel, a mismo nivel, porque ambos protegen y buscan la seguridad de la vida de las personas y desde la concepción, ¿verdad? Reconociendo la vida desde la concepción. Entonces, en este ámbito, el artículo 44 indica que los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que aunque no firmen, que aunque no figuren, expresamente en ellas, pongamos entre paréntesis los tratados y convenciones internacionales, son inherentes a la persona humana. Quiere decir que no excluyen todos esos tratados que protegen los derechos de la persona que tiene únicamente por el ser persona. Entonces, yo tengo derecho a la vida por ser persona, yo no puedo renunciar a ese derecho, nadie puede arrebatarme ese derecho porque es inherente a mí. O sea, nada, desde que soy concebida, tengo ya ese derecho a tener una vida. Pero también nuestro Código Civil, que regula el comportamiento de las personas en el ámbito privado, define lo que es la personalidad e indica que se le considera persona al que está por nacer, se le considera un ya nacido para todo lo que le favorezca siempre que nazca en condiciones de viabilidad. Y teniendo esto ya en mente, sabiendo de que nuestra legislación pues tiene siempre en cuenta todos esos tratados internacionales, la protección a los derechos humanos, todo esto que surge después de la Segunda Guerra Mundial, viene y regula la protección a la persona. Y en nuestro Código Penal regula lo que es en los delitos contra la vida, el delito del aborto, que define en su artículo 133 que el aborto es dar muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. Y desarrolla 6 tipos de aborto con distintas sanciones, distintas penas. El primer aborto es el procurado. Este se regula en el artículo 134 de nuestro Código Penal. Este indica que cuando una mujer causa su aborto o es consciente de que otra persona se lo cause, tiene la pena de prisión de 1 a 3 años si lo hiciera en un estado mental normal. Entonces yo estoy consciente de mi embarazo y yo causo mi aborto o yo dejo que alguien cause el aborto del bebé, pues de la vida humana que ya está en mi vientre, pero estando consciente de ello. Entonces ahí es una prisión de 1 a 3 años. Y hay prisión de 6 meses a 2 años cuando la mujer lo hace impulsada por motivos que ligado a su estado le produjeran alguna alteración psíquica. Entonces sea un impulso, tal vez la mente le da algún tipo de mensaje e impulsada por esos sentimientos o su cuerpo, no sé, algún mensaje que haga que ella se provoque el embarazo o que permita que otra persona le provoque el embarazo, es un aborto procurado. También está el aborto con o sin consentimiento. Este es quien de propósito causara un aborto. Entonces aquí el móvil del delito es que se tuviera el propósito de causar el aborto. Se sanciona con prisión de 1 a 3 años cuando la mujer lo consiente, prisión de 3 a 6 años si se obra sin el consentimiento de la mujer y prisión de 4 a 8 años si se hubiera empleado violencia, amenaza o engaño.
Está también el aborto calificado. Aquí, para que sea calificado, tiene que fallecer la mujer. Entonces, si la mujer muere como consecuencia del aborto, pero del cual ella estuvo consciente, o de las maniobras abortivas, pero la mujer estando consciente, quien produjera el aborto, pues tiene prisión de 3 a 8 años. Aquí es prisión de 4 a 12 años cuando la mujer muere como consecuencia de un aborto o maniobras abortivas, pero ella no dio el consentimiento para que se hiciera esa práctica. Está el aborto terapéutico. Este aborto no es punible, no tiene pena para pues quien lo practique, pero este aborto se practica por el médico que, con el consentimiento de la mujer, previo a un diagnóstico favorable de por lo menos otro médico, sí se realizó sin la intención, aquí lo importante es la intención de que muera eh, lo que está en el vientre, el bebé, o que no muera. Entonces aquí lo importante es que no se tenga la intención de procurar la muerte del producto de la concepción con el solo fin de evitar un peligro. Y este peligro es debidamente establecido para la vida de la madre, después de agotados todos los medios científicos y técnicos. Entonces, no hay pena para el aborto que es considerado terapéutico cuando la mujer se halle en peligro y cuando ya se hayan agotado todos los medios científicos, técnicos, y no es decisión de un médico, sino tiene que haber la opinión de por lo menos otro médico. Y los últimos dos tipos de abortos que regula nuestro Código Penal es el preterintencional. Aquí el móvil del delito es la violencia. Tiene que haber violencia para que sea preterintencional. Entonces, quien ocasiona un aborto por actos de violencia, pero no tenía la intención de causarlo, pero la persona está consciente del estado de embarazo de la ofendida, tiene prisión de 1 a 3 años. Un ejemplo, una pelea familiar, el hombre y los esposos están discutiendo, el hombre es violento con la mujer, no tenía la intención de que ella perdiera al bebé, pero a causa de esa violencia, pues se efectúa el aborto y él está consciente del embarazo, es prisión de 1 a 3 años. Si los actos de violencia consistieran en lesiones a las que corresponda mayor sanción, esta será aumentada en una tercera parte. Entonces, si son lesiones mayores para la mujer y no únicamente se pierde el bebé, la concepción, esta será aumentada en una tercera parte. Quiere decir que si le dan 3 años de pena por la ocasión del aborto, pero la mujer salió lesionada, entonces se le suma 1 año más, que es la tercera parte de 3. Entonces sería 4 años de sanción para este tipo de aborto, siempre que haya habido una lesión más fuerte. Y está el aborto culposo. La culpa la podemos encontrar en el artículo 12 del Código Penal, que indica que todo acto culposo se efectúa por negligencia, por impericia y por imprudencia, negligencia e impericia. Entonces, todo aborto que se efectúe por cualquiera de esas 3 situaciones y que haya sido verificada por otra persona, siempre que ésta tenga el conocimiento previo del embarazo, tiene prisión de 1 a 3 años. Y la tentativa del aborto y el aborto culposo propio no tienen pena. Entonces, si la mujer intenta atentar contra el producto de la concepción, y al final pues sigue la continuación del embarazo, al final no le pasa nada al producto de la concepción, pues es una tentativa de aborto y esta no tiene pena. El Código Penal no regula una sanción para eso y tampoco el aborto culposo propio, que por negligencia, por impericia o por imprudencia de la mujer haya existido el aborto, pues esta tampoco va a tener pena. Nuestro Código Penal regula en el artículo 140 lo que es una agravación específica en el momento de que se efectúe cualquiera de estos 6 tipos de abortos. La agravación va para el médico, que quien abusando de su profesión causa el aborto o coopera en él,
es sancionado con las penas señaladas en el artículo 135, prisión de 1 a 3 años o de 3 a 6 años, según sea el móvil del delito, una multa de 500 a 3,000 quetzales, y se le sanciona también con la inhabilitación para el ejercicio de su profesión de 2 a 5 años. Iguales sanciones se aplicarán a los practicantes o personas con títulos sanitarios sin perjuicio de lo relativo al concurso de delitos. El concurso de delitos está en concurso real o concurso ideal. Entonces, el concurso real es cuando la persona es responsable de 2 o más delitos, pero que haya tenido en mente de cometer estos 2 o más delitos. Por ejemplo, tenía la intención de secuestrar a la mujer, un delito, y tenía la intención de matarla, y van 2 delitos. Entonces, estas personas se les imponen todas las penas correspondientes a las infracciones que haya cometido a fin de que las cumpla sucesivamente. Entonces, tendría la pena de asesinato, tendría la pena del aborto, porque dio muerte al producto de la concepción, a la concepción en sí. Entonces, más el secuestro, ahí serían 3 delitos. Entonces, tiene que cumplir las penas que imponga el juez por cada delito, pero todas estas no pueden ser más de 50 años. Ninguna pena puede ser cumplida más de 50 años según la legislación guatemalteca. Entonces, cumple sucesivamente las penas, principando por las más graves, pero el conjunto de las penas no podrá exceder del triple de la mayor duración, de la de mayor duración. Si el asesinato dura 25 años, y tienen que sumarse el secuestro y el aborto, estas penas no pueden ser mayores de 75 años, si lo vemos así. Al final solo se cumplirán 50 años. Pero el concurso real se da cuando se tiene la intención de cometer los 2 o más delitos. No sé si me entiendo, si no, después en las preguntas ya les explico mejor. Y está el concurso ideal. Este concurso ideal, regulado en el artículo 70, se da cuando un solo hecho constituya 2 o más delitos. Uno de los delitos sea el medio necesario para cometer el otro delito. Aquí únicamente se impondrá la pena correspondiente al delito que tenga señalada una mayor sanción, aumentada hasta una tercera parte. A diferencia del concurso real, este concurso ideal se da únicamente cuando un solo hecho constituya 2 o más delitos. Yo vengo y asesino a una mujer que yo estoy consciente que está embarazada, y pues se da muerte a 2 vidas, entonces a la mujer y a la concepción. Y también se da cuando únicamente quiero cumplir un delito, pero este delito es el medio necesario para cometer el otro. Entonces, únicamente yo quería robarle el teléfono a una mujer por robárselo, y porque está gritando, yo corro, luego la secuestro. Entonces ahí va siendo un concurso ideal. Yo no tenía pensado secuestrarla, yo no tenía pensado matarla, y todo nació de un robo. Entonces este es el concurso ideal, cuando de un delito, este medio se da para ir cometiendo el resto de delitos. Entonces se impondrá la pena del delito mayor, y esta se aumentará en una tercera parte. Digamos nuevamente, si son 3 años, la tercera parte de los 3 años sería 1 año, entonces serían 4 años, para que entendamos un poco la elevación de las penas y sanciones que se irán dando. Y eso sería todo en materia legal en Guatemala respecto al aborto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, María José, por tu participación tan importante en este foro que hemos tenido el día de hoy. Les damos desde ya las gracias a los tres participantes, a los 3 disertadores del día de hoy. Vamos un poquito en contra del tiempo, así que vamos a realizar de una de las preguntas que tenemos en nuestro chat. Para los 3, por favor, les vamos a comentar.
Dice Dustin Díaz, si una pareja usa preservativo antes del matrimonio y durante la unión de hecho, ¿podríamos definirlo como acciones abortivas o sería fornicación? En la parte médica, no se considera como un método abortivo. La cuestión, y yo sí quisiera aprovechar esta pregunta por la que habla de relaciones prematrimoniales. El problema, y ahí es donde empieza, yo creo que nosotros como Iglesia Católica deberíamos reforzar un poco el hecho de guardar las relaciones para el matrimonio, aunque se oye cuadrado y ya se puede oír como retrógrado. Pero creo que parte de los problemas de un embarazo no esperado es la relación antes del matrimonio. Y la parte de si es fornicación o no, yo lo veo como una fornicación, pero eso creo que es parte de la opinión del padre. Me gustaría escuchar al padre en esa parte porque como método no es abortivo, pero también no es permitido por la iglesia. La iglesia al final de cuentas, pero creo que es el padre que tiene la autoridad en esto, Sí, es que la unión se totalmente dentro del matrimonio. sí, exacto. Toda la relación fuera relación antes del matrimonio es fornicación y las relaciones sexogenitales fuera del matrimonio es adulterio, para aclarar el concepto. Pero abajo también está lo mismo, creo yo, Nelly. Trata de hacer la misma pregunta si los métodos anticonceptivos en realidad no son anticonceptivos, sino que son abortivos. Yo creo que aquí también son como para aclarar los conceptos. Es que algunos, seguramente el doctor le había dicho, por ejemplo, la pastilla, muchos dicen que son anticonceptivos, en realidad no son anticonceptivos, ¿verdad? Seguramente estos lo que hacen es como que no deja anidar, entonces esa pastilla no es un anticonceptivo, es un abortivo, ¿va? Entonces todos los anticonceptivos son más aquellos que no dejan, que no permiten, los anticonceptivos son que no permiten el encuentro de las células, los gametos, esos son los anticonceptivos, que no es aborto. En cambio, los que son otros métodos que se utilizan, que ya son abortivos, son directamente que empiezan a dañar, a matar el embrión o simplemente no lo dejan anidar, porque todo, por lo tanto, es abortivo, ¿va? No sé, el doctor quiera distinguir un poco estos conceptos que Nelly trata también de hacer continuidad de la pregunta anterior. Yo estoy de acuerdo con usted, padre. Para mí, el término anticonceptivo en estos, lo que es pastillas, parches, implantes, inyecciones, té de cobre, no son anticonceptivos, son contraceptivos. Ya la concepción se dio. Entonces sería un efecto contraceptivo, antiimplantatorio. Lo que pasa es que antes usaba el efecto antiimplantatorio. Pero una pareja lee el efecto antiimplantatorio, no entiende qué está pasando y lo sigue usando. Pero es contraceptivo y es abortivo. Eso es desde el punto de vista científico y que el amparo al punto de vista de la Iglesia Católica, el punto de vista científico, el punto de vista teológico, ya lo describió el padre. Y lo otro, los métodos de barrera, pues es evitar la unión. El problema es que hay que tomar en cuenta que un preservativo salido de la fábrica falla el 20%, salido de la fábrica. Pero cómo se manipula ese preservativo, cómo se manejó, en qué forma se preservó en las farmacias o en las bodegas. Y otra cosa, un preservativo tiene que estar entre 10 y 40 grados centígrados. Por abajo o arriba de eso no funciona. Entonces, un lugar frío como Totonicapán, que es Altenango, un lugar muy caliente como Zacapa o el puerto de San José, más ese cuidado, ese almacenaje, ese preservativo tiene más del 20% en falla para evitar embarazo. Ojo, porque el virus del SIDA mide 50 veces más que la cabeza del espermatozoide. Entonces, si no cuida para embarazo, menos va a cuidar para protección del SIDA. Entonces, hay una mentira por medio en la parte de lo que es el preservativo. Muy bien. Muchísimas gracias. Aquí tenemos otras dos preguntas. Creo que aquí con lo de Kevin, ¿usted cree que una mujer que se coloca un implante en su útero para no tener hijos estuviera cometiendo pecado?
Igualmente, si una pareja de novios tiene relaciones, ¿verdad? Sería también pecado. Y creo que ya lo habían respondido, pero no sé si nos pueden aclarar. Yo quisiera recalcar en eso el dispositivo intrauterino. Primero, cómo una mujer, cómo en una clínica, un consultorio sin anestesia, soporta que le pongan un aparato dentro del útero. Eso es, para mí es una tortura china. Eso es, no sé cómo lo soporta, pero es contra la dignidad de una mujer. Pero, a cuenta, ya lo pusieron. Es como que en el cuarto donde estamos ahorita cada uno, le entrara un carro oxidado lleno de cobre, pero un cobre desecho, que al mes siguiente es cualquier metal oxidado menos cobre. Entonces lo que hace, cómo nos vamos a estar cómodos en ese lugar, en ese cuarto. Entonces el dispositivo intrauterino ya es una cuestión ya de que todos los meses, ojo, todos los meses evita que ese embarazo se implante. Entonces es más serio todavía que cualquier otro químico. Ahí es una función mecánica y la otra es función química, de los tomados, lo inyectado. Pero el dispositivo uterino es algo que está oxidando, que está deshaciendo el contenido interno uterino. Entonces es un cuerpo extraño que aparte de que produce un proceso abortivo de todos los meses, va a producir un daño severo con el paso del tiempo en la mujer. Produce más chances de enfermedades inflamatorias pélvicas, más chances de embarazos ectópicos. Todo esto va de la mano con infertilidad a largo plazo con la mujer. Ese es, no, ojalá que no se queden con lo que decimos, sino que lo estudien, porque no son botonetas, no son dulces lo que están entrando al cuerpo de la mujer, son drogas y son instrumentos que están dañando la salud de la mujer, pero también está dañando la integridad y el seguimiento de este embarazo. Muy bien. Muchas gracias, padre. Perdón, gracias, doctor. Va a continuar, padre. Sí, no, bueno, yo estoy de acuerdo con el doctor, solamente quiero adelantarme, siempre por el tiempo que hay algunos estaban ahí diciendo que ya es tiempo, pero preguntas interesantes, perdón. Quiero darle continuidad a lo que viene en el chat, lo que está en el chat de las preguntas. Claro. Perdón, padre. Es que lo que pasa es que igual volvieron a poner una pregunta porque yo creo que la parte que faltó aclarar es la de si es o no pecado utilizar los dispositivos que mencionaba ahorita el doctor. Claro, sí, claro, es pecado porque saben que su intención, en la parte ética también va la parte de la intención. Te ponen eso, o sea, es porque van a tener relaciones y saben que toda la relación sexogenital previa al matrimonio, pues ya dijimos que incluso no son novios, significa que antes del matrimonio, pues es pecado, es fornicación, ya lo habíamos más o menos compartido. Y sí, la intención de ponerse eso, ya sea dentro del matrimonio, como ya dijo el doctor, pues será otra realidad, pero siempre lastima la dignidad de la mujer. Lo malo dentro de estos métodos comúnmente va a la mujer. Y como que la mujer es la que tiene que sufrir siempre, y el hombre no se coloca en ningún método. O sea, no hay ningún método, bueno, ya iremos a otros métodos, pero también van en contra de su dignidad, pero comúnmente es la mujer que sale lastimada en todo esto que estamos hablando, tanto de prevenir o después del aborto, todo esto. Creo que es importante, en realidad, un proyecto de vida que lleve a una madurez y una responsabilidad a favor de la vida. No solamente dar vida, también dar vida digna. Por eso esto implica un proyecto de vida. Un proyecto de vida que comienza en el momento del noviazgo. Por eso la iglesia no es que sea cuadrada, simplemente utiliza la lógica de la responsabilidad, ya que antes del matrimonio, algunos son maduros y precisamente por ser maduros, dialogan, llevan adelante un amor, un cariño, se hacen responsables. Gracias a siempre es pecado de fornicación, pero gracias a Dios se hacen responsables de la vida y la llevan adelante. De hecho, se casan y todo, ¿verdad? Pero tienen una conciencia más madura. Pero la mayoría, ahí dice la mayoría, ven el fruto de esa relación sexual como un problema, ven al niño como un problema. Entonces uno dice, ok, si vamos en las realidades, decimos, ¿por qué el niño fuera del matrimonio, antes del matrimonio, era un problema? Que va en contra de mi proyecto de universidad, de iglesia, que dirán mis papás, que dirán, entonces, que era un pensamiento que al final lo lleva al aborto. Pero cuando nosotros pensamos
en el momento del matrimonio nace un bebé, ¿por qué al nacer en el matrimonio un bebé es una bendición y por qué antes era un problema? Porque a veces tenemos el mal concepto de lo que es vida humana, y la iglesia, sabiendo también de esa incapacidad a veces humana de asumir responsabilidades, creo que en el matrimonio es el espacio ideal porque es un proyecto de vida en la cual contemplo el dar vida, el tener dar más vida y ser responsable de la vida. Por lo tanto, la iglesia dice, antes del matrimonio, no relaciones sexogenitales. Sí, ¿Sí? perdón, padre, interrumpí, disculpe. Sí, y con lo de, por ejemplo, pasando al tema vamos a ver, de los jóvenes, es necesario una educación sexual integral. Eso sí es necesaria educación sexual. Porque muchos también tienen miedo de decir, bueno, mejor, lo más fácil es que quedemos en ese alineamiento de que tener relaciones antes del matrimonio es pecado, es fornicación y punto. Pero tampoco tenemos como un tema tabú de no enseñarles los métodos naturales, que deben aprenderlos todos. El billing o el moco cervical, todo eso en otro tema, ya se lo habíamos hablado, creo yo, en otra ocasión, de esos temas, que los métodos naturales, que los menos jóvenes deben conocerlo. Pero muchos tienen miedo a que si lo conocen, empiezan a tener, entonces, utilizar los métodos naturales siempre para no tener hijos antes, entonces caen en fornicación siempre. Es todavía un tabú. Para mí, es necesario que el joven también tenga educación sexual, conozca los métodos naturales para luego aplicarlo en el matrimonio. Porque no solamente dar vida, sino que dar vida digna. Pero un uso responsable del conocimiento va a ayudarnos para prevenir aborto, para hacer un proyecto de vida y ser felices para siempre, como diríamos, ¿verdad? En la relación matrimonial. Así que ánimo entonces, yo dejo al doctor siempre con algunos detalles que a mí me faltó resaltar o subrayar y que son importantes. Solo yo quería aclarar, la idea de hablar de los contraceptivos es hablar del efecto abortivo que tienen. No es el tema hablar en sí de los anticonceptivos. Por algunas preguntas, porque hay algunas preguntas sobre la operación en la mujer o en el hombre, si es válido o no. Yo creo que ese es parte de otro tema. Pero sí quisiera aprovechar el tema que estamos abordando con dos cositas. Primero, es que la consecuencia de terminar con un aborto provocado puede ser por una relación que no se dé en el tiempo adecuado. Y el tiempo adecuado para una relación es el matrimonio. Ahí no tenemos vuelta de hoja. Era tal vez como recalcar lo que decía el padre en la educación sexual de los jóvenes. Hace poco quiero compartir dos experiencias rápidas con ustedes. Van a ser lo más rápido posible. Pero una pareja de recién casados, 6 meses de casados, y me dice, doctor, venimos por torpeza sexual. Yo nunca he visto eso. ¿Cómo así torpeza sexual? Dice, mire, ella no ha tenido ninguna relación antes de casarnos y yo tampoco. Entonces creemos que tenemos torpeza sexual. No sabemos si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Digo, wow, le doy 6 meses más y van a sacar doctorado en relaciones sexuales. Le digo, ojalá que todas las parejas llegáramos torpes sexualmente. ¿Qué diferencia sería que esta señorita, esa esposa, recién esposa, haya llegado a encontrarse con un esposo que haya tenido 10,000 kilómetros recorridos, con un montón de parejas, masturbaciones, pornografía? Entonces, la idea es rescatar lo que algo ahora se está viendo como anormal, que es la castidad. Ahora se mira, el padre lo decía muy bien, habla de que los términos se han manipulado. Pero lo normal se ve como normal y lo normal como anormal. Entonces hay que tener ese cuidado. Entonces, recalcar mucho y regresar al principio de castidad y dejar la relación para el matrimonio. Ahí hay bendición con una vida. Antes puede ser incluso una maldición, una vida, un estorbo, una vida fuera del matrimonio. Esto es uno. Y lo otro es que en la generación de ustedes, porque veo muchas caras jóvenes, muchos jóvenes, lo que vimos, la imagen que vimos del aborto, la carnicería esa que se mira ahí, eso ha ido cambiando ahora. Si ustedes se dan cuenta, ahora se habla de pastillas de misoprostol. Es lo que está pasando en la generación de ustedes. Se lo resumo con un caso. Llegó una jovencita, 19 años, embarazada, que creía que le hiciera un aborto. Y yo creí que le había convencido que no se le hiciera. Pero a los 2 meses llega ya sin el embarazo. Y le digo, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Le digo, mire, me dice, llamé, me conecté al internet y me llevaron 8 pastillas de misoprostol a la casa. Uno es ginecólogo, cuando tiene una pérdida de un embarazo de un bebé de 15 semanas, ya son bebés grandes,
usar un cuarto de esas pastillas. Esa pastilla la parto en 4 y la pongo vaginalmente, un cuarto de esa pastilla, porque puede romper el útero. Esta jovencita se tomó 8 pastillas. Digo, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? Nada, me dice. No, un poquito manchado, desangrado. Y entonces, ¿qué hiciste? Y llamé, me dice, y llamé enojada, y al día siguiente me llevaron otras 8. Gratis. Ahí sí fueron gratis, porque las primeras costaron 2.500 quetzales. Se las tomó y ahí sí sangró y tuvo su aborto en el inodoro. Estas jóvenes ya no están llegando a los hospitales como un aborto manipulado, como un aborto provocado. Están llegando como restos de abortos, restos gestacionales. Entonces, llega a que se le haga un legrado. Pero esa estadística ya dejó de ser como un aborto provocado, pasó a ser como una complicación de un embarazo que se dio una pérdida y que tuvo restos. Esas jovencitas van a terminar muriendo por restos gestacionales, por infecciones y todo, pero ya la estadística va a cambiar. Y eso es lo que le llaman el aborto seguro. Entonces, ojo con esto, estamos ante un holocausto y si ustedes ven, es que todo lo que es un problema ético, un problema moral de este tipo, voltean a ver a qué iglesia, a la católica. Yo le preguntaba al padre Juan Rivas, le digo, padre, ¿por qué la iglesia católica? ¿Por qué no los musulmanes? ¿Por qué no los budistas? ¿Por qué la iglesia católica? Porque es la iglesia que tiene a Cristo. Cristo la dejó fundada. Entonces, el ataque a nosotros como católicos va a ser muy frontal porque estamos en contra de esto, pero tenemos el respaldo de nada más y nada menos que nuestro Señor. Entonces, yo lo insisto, y qué bueno ver a un montón de jóvenes, un grupo de jóvenes como ustedes hablando de este tema, pero hay que defenderlo y tener la confianza de que tenemos el respaldo de Dios, porque usted puede estar hablando de un grupo de médicos, pero me gustó ir a hablar a la licenciada Celada, ¿sabe? Porque es lo que tenemos que hacer, tener convencido de que lo que estamos defendiendo en la vida, estamos defendiendo lo que Dios da para nosotros, el vida humana. Muchísimas gracias, doctor. Y gracias, padre, por esto. Creo que para terminar con este foro vamos a hacer una última pregunta que creo que es bastante importante y creo que muchos la tienen. Siempre relacionado al tema, vamos a dejar las preguntas que son un poquito más de anticonceptivos, de métodos anticonceptivos o contraceptivos, como decía el padre, para otra sesión que tendremos probablemente en otro momento. Pero el día de hoy esta pregunta creo que es importante. Dice, ¿qué respuesta se puede dar a quienes mantienen la postura de legalizar el aborto para víctimas de violación? Ya que siempre hacen énfasis en qué vida le darán a los niños, o en el caso de ser niñas menores de edad. Esta creo que es muy importante. Los dejo con la palabra. Muy bien. Considero que primero quiero pedirle al equipo que copie todas las preguntas, porque todas las preguntas son muy interesantes. Copien las preguntas, porque estas preguntas ya se resuelvan en otros temas. Posteriormente vamos a organizarlos en temas de ética sexual, o temas de sexualidad, temas de proyecto de vida, incluso temas de matrimonios separados y pues vueltos a casarse, o unión de hecho nada más, solo por lo civil, todo lo que han puesto ahí. En la cuestión del tema de violación, ahí es un tema muy delicado, y más aún en niñas de 10 años, 13 años, y es muy complicado. Ahí uno se desgarra el corazón y uno si va con una respuesta sentimental, uno dice, no, dice, primero, a veces se quiere castigar a la niña, o a veces la niña no tiene la capacidad física para soportar el nacimiento de un bebé, pero científicamente hay respuestas. Primero hay que ver, por ejemplo, la parte si la capacidad biológica de la niña soporta un embarazo o no, porque también pueden tener en riesgo su vida. Ya hay otros criterios de evaluación. Además, sí, es importante decirlo que en la iglesia hay dos posturas. Uno, de condenarlo automáticamente. Por ejemplo, eso pasó en Brasil, de que una mamá procuró el aborto de su hija que fue violada y el padre los excomulgó. Una visión muy radical, ¿verdad? En lugar de un acompañamiento pastoral. Pero en otra iglesia que se llama Paraguay, lo que hicieron fue un apoyo interinstitucional e interdisciplinar, que es lo correcto. Significa que
hay que tomar conciencia de la vida, que el problema no es la niña, ni el problema es el niño que está por nacer, el problema es el violador. Y claro, el tema es atrapar al violador para que no se repita esto. El castigo, claro, ciertamente el castigo legal que debe conllevar esto, para que no se repita todo el castigo, ciertamente uno dice lo debe llevar la persona en problema, es la persona que violó, no las personas niña, ni la familia, ni el bebé que está por nacer. Un apoyo interinstitucional es ayudar a tomar conciencia, primero ayuda física, biológica de la niña, su buena alimentación, de tratados y también ayuda psicológica a la niña, que es importante para que nazca salud, para que crezca saludable el niño, y también tomar conciencia a nivel eclesial que si quizás la mamá la niña no tiene intención de tener al bebé, por lo menos ayudar para que lo tenga y que después lo dé en adopción. La iglesia también debe crear una institución para ayudar a salvar a estos niños de que quizás no tengan, psicológicamente la niña no está preparada para ser mamá. Biológicamente tal vez sí, pero psicológicamente todavía no. Lo puede asumir la mamá, el abuelo de la niña, la abuela de la niña, la familia, pero si tiene una postura amplia y responsable también de la vida. Pero si no, la iglesia también debe apoyar para que estos niños nazcan y sean dados en adopción en familia que lo quiera. Pero es necesario, en estos casos de violación, no condenar ni a la niña, ni condenar ni a su familia, ni al niño o niña que está por nacer. Más bien se sabe quién es el culpable. Lo que hay que hacer es un apoyo interinstitucional a nivel biológico, psíquico y espiritual. Padre, disculpe, solo antes de que se me pase por alto. Yo tengo una duda, porque, por ejemplo, ¿qué pasa cuando una mujer ya tuvo un aborto? La vez pasada medio escuché un comentario, pero no lo recuerdo bien. Esta persona, a la hora de confesar ese pecado, ¿lo puede hacer con un sacerdote? Porque yo recuerdo que no podía ser con un sacerdote, sino que tenía que ser, creo, directamente con el obispo. Está desactivado su micrófono. Ok, está. Sí, claro que se sigue manteniendo este tema. Claro que uno comúnmente escucha estas confesiones porque la gente no está acostumbrada, digamos, o educada para decirle, miren, estos temas son con el obispo, estos temas son con los sacerdotes. No, confesión es confesión. Y entonces le dicen a uno, las confesiones, uno lo escucha. Pero hay temas, mire, esto también tiene que confesarlo con el obispo. Pero a veces, por necesidades pastorales, los obispos no tenemos que estén disponibles siempre. Entonces, a veces el obispo delega a sus vicarios pastorales que hagan este tipo de confesiones y tú le das ciertas, digamos, medidas para que se haga. Entonces, sí, comúnmente me sigue manteniendo con el obispo esta confesión. Aunque el sacerdote lo sabe, el sacerdote dirige, bueno, ok, ya me lo confesaste, pero ahora te invito para hacer este camino de seguimiento de tu confesión. Incluso el sacerdote debería orientar y guiar y ayudar para que vayan a confesarse con el obispo, ¿verdad? Entonces es un proceso de acompañamiento. Quisiera platicar un poquito de la pregunta sobre las niñas embarazadas. Miren, cuando ustedes hablan del aborto, esta pregunta nunca falta, y no me extraña que hoy sea lanzado, porque siempre la van a escuchar. Esto es la pregunta que nunca falta en una plática sobre el aborto, y es este tema. Hay que abrir los ojos con estadísticas que salen en los medios de comunicación. Dicen, mire, es que niñas embarazadas en el año 2020 en Guatemala, de 12 a 19 años son tantas. Ojo, pongan atención, porque hablan de niñas de 18 a 19 años, es donde está la mayoría de embarazos. Entonces, no es que estén en niñas o adolescentes la cantidad que mencionan estadísticas. Hay que abrir los ojos en esto, porque ya una niña de 18 o 19 años ya no es niña, pues ya es una señora adulta, ya tiene su edad adulta. Cada embarazo de una niña o de un adolescente es una tragedia. Eso sí no estamos en contra, es una tragedia. Ahora, ¿ustedes creen que haciéndole un aborto a esa niña o poniéndole la píldora del día después a esa niña, dejó de ser abusada? ¿Dejó de ser utilizada? No deja de ser abusada, es un negocio redondo. Entonces, queda embarazada y le hacen un aborto y la siguen usando, la siguen abusando. ¿Sí? El problema es lo que decía el padre, es
llegar a la educación sexual de ese niño o de ese adulto o de ese familiar que está abusando de ese niño. Entonces, y ya que se está dando el caso, se da el caso de una niña o una adolescente embarazada, hay que acompañarla, ¿sí? Esa es una tragedia en ella y en la familia, pero gracias a Dios no es lo que pasa mayormente en esto. Hay que ver lo que está pasando en México. En México por ahí entró la ley del aborto. Ahora resulta que todas las que se hacen un aborto son violadas. Entonces, es una puerta que entra con el enemigo y que abre para poder, sea esa la causa para ya que una sociedad acepte el aborto y después ya sea más fácil entrar el aborto en otros términos. Entonces, el problema de la niña no se acaba haciéndole un aborto. El problema es que tenemos que educar sexualmente y tenemos que ver que se hablen esto en las familias y que se eduque sexualmente, pero sí que sea de educar de cómo usar anticonceptivos. Y si te cae en eso, la educación sexual, hay plata de por medio, hay interesados de por medio y vamos a tener promiscuidad en nuestra sociedad. Entonces, sí tenemos que abrir los ojos en esto y saber que esa es una de las preguntas que hacen, pero también tener el conocimiento adecuado para responder. Gracias. Muchísimas gracias a los 3 expositores. De verdad, su exponencia fue demasiado valiosa y creo que todos nos quedamos también con ese deseo de seguir aprendiendo, de seguir indagando, ¿verdad? Es un tema bastante amplio que es imposible abarcarlo completamente en 1 hora y media. Ahorita llevamos casi 2 horas, pero les invitamos a que nos sigamos empapando de este tema, ¿verdad? El próximo sábado vamos a seguir con este tema con un testimonio, ¿verdad? Entonces los invitamos a que nos sigan acompañando y pues antes de despedirnos formalmente, queremos agradecerle de una manera especial al doctor Estuardo Carrera Brolo y a la licenciada María José Zavala, ¿verdad? Con un pequeño reconocimiento, un pequeño agradecimiento. Ahorita Karen, si va a hacer favor de ponerlo en la pantalla. Es un mini diploma. Claro que sí. Ya, yo creo que ya los están viendo, ¿verdad? ¿No? Sí, gracias. Solo que, bueno, yo lo veo así como en chiquitillo. Hay que abrir el archivo. Sí. Doble clic. Ajá. Perdón, yo pensé que ya estaba en grande. Ahorita voy a... Perdón, doctor, disculpe, en lo que abre Karen el archivo, queríamos molestarlo. Lo que pasa es que varias personas nos estaban comentando si era posible compartir los videos que usted nos mostró el día de hoy. No sé si de casualidad usted tendrá los links o dónde los podamos encontrar. Fíjese que el del video del aborto sí lo puede encontrar en YouTube. Ahora, el otro, ese lo encontré en un disco que compré en la banqueta allá en la Ciudad de México, que ustedes enfrente del Zócalo. Para mí es un tesoro, porque es una belleza. Entonces voy a tratar de hacerle llegar estos videos a Karen y ahí nos ponemos de acuerdo para que ellos se los emiten. Ok, muchas gracias. Y entonces para los que estaban pidiendo el video, Kevin, yo tengo su correo, pero Nelly creo que era la otra persona que estaba pidiendo el video. Tal vez me puede dejar su correo electrónico en el chat y así se lo mandamos por correo, por favor. O manden los correos de las personas que quieran recibir el video, ¿verdad? Sí, yo quisiera recibir también el documento de José María Zavala. Creo que el complemento de mi curso me hace falta esa parte. en ética teológica. Si es posible, te agradezco, María José. Te agradezco mucho, María José, si es posible. Muy bien, padre, yo se lo comparto porque ya me lo compartió ella. Ahorita te lo voy a compartir yo. Muchas gracias. Y perdón, tuve dificultades con compartirlo, entonces se los voy a leer y se los voy a hacer llegar a los dos. El diploma es un pequeño reconocimiento que dice así: Comunidad Virtual Católica otorga el presente agradecimiento a doctor Estuardo Carrera Brolo por haber participado como exponente en el foro virtual realizado a los 23 días del mes de enero del año 2021 en la conferencia sobre el aborto. Y tiene una pequeña frase que dice: si un ser humano ya no está seguro en el seno de su madre, ¿dónde podrá entonces estar seguro en este mundo? ¿Verdad? Y la firma del padre Ubaldo Menchú, que es nuestro director espiritual, ¿verdad? Y de igual manera para la licenciada María José Zavala. Les agradecemos su participación
Y para finalizar el día de hoy, les agradecemos si solicitan el video o las presentaciones, por dejar su correo siempre en el chat, y cualquier cosa nos pueden escribir en el Facebook. Vamos a terminar con una pequeña oración. Nos vamos a poner en el nombre del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios, danos valor para proteger toda vida no nacida, porque el Hijo es el mayor regalo de Dios para la familia, para un pueblo y para el mundo. Padre amado, en esta tarde te damos infinitas gracias porque tú permitiste que en esta tarde estuviéramos escuchando este tema tan importante, que es tan difícil a veces de tratar en el mundo, pero que con tu fuerza sabemos que podemos luchar contra este tema, podemos ayudar a quien sea, a quien lo necesite, podemos acompañar, como decía el padre Waldo, podemos acompañar a quien lo necesite y tratar de poder educar de manera correcta en esa educación sexual que es tan necesitada en Guatemala, en el mundo. Danos, Señor, tu gracia para poder discernir y poder realizar las cosas de la mejor manera desde nuestro punto de vista, tanto como solteros, casados, desde cualquier punto de nuestra vida. Ayúdanos a hacer lo mejor, Padre, y a hacer testimonio de ti. Te damos gracias infinitas por los expositores de esta tarde, por su vida y por cada una de las personas que se conectó, porque sabemos que ese mensaje ha llegado a ti, ha llegado a esos corazones a través de estos expositores. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Y a ti, Madre María, que diste ese sí, ayúdanos a cada una de las personas que estamos aquí, a que si en algún momento debemos de dar el sí, sea como ese sí que fue tuyo, sin ninguna condición. Gracias, Madre, por ser siempre esa Madre que nos acompaña y nos protege en todo momento. Todo esto te lo hemos pedido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si el padre Waldo nos puede dar su bendición, por favor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca para siempre. Amén. Glorifiquemos al Señor con nuestras vidas. Podemos irnos en paz. Gracias al Señor. Gracias. Y nuevamente Gracias. mil gracias a los expositores, de verdad. Gracias. Gracias. Es un gusto y un placer. Un honor. Gracias. Muchas gracias, que Dios los bendiga y los esperamos la próxima semana. Recuerden que vamos a tener un tema súper interesante siempre sobre el aborto, así que no se lo pierdan. Vamos a tener a una persona dando su testimonio, entonces yo creo que sí sería muy, muy importante que nos sigamos conectando. Es una segunda parte, así que estén preparados. Que Dios los bendiga y que tengan un bendecido fin de semana. Nos vemos el próximo sábado. Chao. Adiós. Adiós. Feliz tarde. Gracias, bendiciones.